Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Pavo Molero y soy cursante del segundo trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Y a continuación les voy a hacer una breve exposición sobre la historia de las neurociencias. Me estoy ayudando con un material de, material de estudio que antes de abordar la historia de las neurociencias como tal, me parece importante definir las neurociencias, ya que es una ciencia muy afín a la psicología. Esta es un área de la ciencia que se encarga de estudiar al sistema nervioso en todos sus aspectos, ya sean su estructura, su función, su desarrollo, tanto ontogenético como filogenético, que pues no es más que su desarrollo, cómo se va desarrollando a través de generación en generación, porque pues el sistema nervioso pues se va heredando también, las diferentes conductas, comportamientos. También se estudia su bioquímica, su farmacología, patologías del sistema nervioso. En fin, es un estudio a fondo del sistema nervioso. Entonces, pues en fin. Esto en conjunto con la psicología se le conoce como psicología cognitiva, la cual es una disciplina que junta ciencias como la neurobiología, la psicobiología e incluso la psicología cognitiva. Todo con la finalidad de ofrecer una nueva manera de entender el cerebro y a la conciencia. Las neurociencias se han vuelto un importante apoyo hacia la psicología, puesto que esta ciencia se encarga de explicar cómo funcionan las millones de neuronas, porque pues sabemos que el sistema nervioso se rige por digamos, los que transportan la información, los estímulos de un sitio a otro son las neuronas. Entonces, pues también se encarga de explicar cómo funcionan las millones de neuronas que se encuentran en el encéfalo y asimismo su influencia en la conducta, además de la intervención del ambiente en estas células. Dicho de otra manera, busca entender cómo un individuo aprende, guarda información y qué procesos biológicos son los que facilitan el aprendizaje. Ahora sí, empecemos con la historia de la neurociencia. Los orígenes de la neurociencia se remontan unos 3 siglos y medio atrás, más específicamente en 1649 con René Descartes, que sale aquí. Es donde establece el dualismo entre el cuerpo y el alma y describe la glándula pineal como el lugar de encuentro de ambas. Más adelante, en el año 1808, Franz Joseph Gall concluye que todo proceso mental es biológico y proviene del cerebro. Todo esto pues mediante estudios y experimentos sin descanso, además de demostrar que cada área del cerebro tiene una función en específico. Pues para esta época, digamos, la tecnología no era muy avanzada y pues sin embargo se tenía la curiosidad de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente y pues se llegó después de René Descartes, pues todo empezó con él y bueno, ahora vamos con Franz Joseph Gall. Luego, después de él, pasamos a Hermann von Helmholtz, que en 1849 concluye que la electricidad es el medio por que se transmiten las señales nerviosas a una velocidad aproximada de 27 metros por segundo. Y bueno, pues esto fue importante ya que se llegó a la conclusión pues de eso, que evidentemente el sistema nervioso se rige o se conduce gracias a la electricidad. Luego aterrizamos en 1906, en donde Santiago Ramón y Cajal recibe un premio Nobel gracias al descubrimiento de la estructura del sistema nervioso, y de hecho al que se le conoce como el padre de la neurociencia, gracias a sus importantes descubrimientos, entre los cuales están los siguientes. La célula, la célula es una unidad individual y no un conjunto, porque antes se pensaba que pues simplemente éramos un conjunto de células y ya estaba, pero pues mediante investigaciones y estudios se llegó a la conclusión de que evidentemente somos un conjunto de células, pero cada célula tiene una función específica. Otro de los descubrimientos es que las neuronas se comunican entre sí a través de señales en concreto, ¿sí? Pues cada neurona se encarga de distribuir de dar respuesta a un estímulo o de transmitirlo. Entonces,
pues cada neurona, pues, o sea, entre ellas se comunican, es lo que es a la conclusión que llego, ¿sí? Luego, en 1929, se hacen los hallazgos de las ondas alfa y se hace, digamos, el descubrimiento del primer electroencefalograma. El descubrimiento no, sino que se empezó a llevar a cabo el primer electroencefalograma. Y todo gracias a Hans Berger. Luego, en 1932, Edgar Douglas Adrian y Charles Scott Sherrington obtienen un premio Nobel gracias a sus trabajos por a sus trabajos por la función de las neuronas, descubriendo cuál era la función de las neuronas específicamente. Y exactamente el enfoque que le dieron fue la posibilidad de tanto excitar a las neuronas, o sea, de estimularlas, como de inhibirlas. Además de hacer una advertencia a todos los estudiantes del cerebro y de la mente que todas las neuronas son iguales y que siempre va a haber una señal todo o nada, ¿sí? Luego, en 1936, Henry Hallett Dale y Otto Louis reciben un premio Nobel también debido a sus trabajos sobre la transmisión química entre neuronas, y se hace el descubrimiento de la acetilcolina, el cual se identifica como un neurotransmisor. Un neurotransmisor, pues, es una sustancia que facilita la transmisión de información de una neurona a otra, de un estímulo, ¿sí? Luego pasamos a 1956, en donde Rita Levi Montalcini y Stanley Cohen determinan que el desarrollo del sistema nervioso se ve regulado y estimulado por diferentes factores de crecimiento, los cuales son liberados por las neuronas. Todo esto justo antes de que la ciencia, pues, diera un vuelco en 1962, que fue cuando se descubrió la estructura del ADN, todo gracias a James Watson y Francis Crick. Cuando luego, esto fue, pues, se dice que le dio un vuelco a la ciencia, ya que, pues, fue un gran descubrimiento, ya que facilitó muchas investigaciones y el desarrollo de muchos otros estudios, gracias al conocer la simple estructura del ADN. Luego, en 1967 hasta 1970 fueron esos 3 años, digamos, de tomar una decisión de cómo llamar a esta ciencia. Ya sabemos que es una ciencia que estudia el sistema nervioso, que se enfoca a la estructura, a la función, tal. Pero vamos a tomar una decisión de hecho, fue gracias a la Society for Neuroscience, a la fundación de esta sociedad en Estados Unidos, que finalmente se le dio un nombre. Y pues finalmente se le dio el nombre de neurociencia cognitiva, que pues es una ciencia que, como ya dije, mezcla muchas otras ciencias más, todo con la finalidad de estudiar el sistema nervioso. Luego llegamos a 1981, en donde se produce otro de los avances importantes de la historia de la neurociencia, que es donde se descubre la función o el funcionamiento de cada hemisferio, y además de eso la organización de la corteza cerebral. Todo esto gracias a David Hunter Hubble, y pues este fue otro de los hallazgos importantes desde Santiago Ramón y Cajal. Él junto con Thorsten Wiesel también recibió un premio Nobel gracias a este descubrimiento. Y en ese mismo año, pues, se llevó a Roger Wolcott Perry, también recibió un premio Nobel por el trabajo sobre la organización de los hemisferios. Como dije, pues, anteriormente, fue algo que pasó en el mismo año, y pues estos 3 científicos, pues, fueron premiados de igual manera por sus descubrimientos. Luego llegamos, por último, al 1990, que es donde se culmina el desarrollo de la resonancia funcional magnética, o mejor conocida como fMRI, todo gracias a Seiji Ogawa. Pues digamos, este ha sido el último descubrimiento más importante o más destacado hasta la actualidad, ya que pues digamos que todos estos han sido pioneros para tratar a la neurociencia como la conocemos hoy. Entonces,
pues eso ha sido todo por esta exposición. Muchas gracias por su atención.